Buenos días y feliz sábado. Bienvenidos a EGUAE 2020. Ayer tuvimos el inicio de este congreso tan atípico de EGUAE, tan diferente, con Isaac Martín. Tuvimos un ATV que fue fantástico, después tuvimos un debate por Instagram Live y finalmente nos dividimos en grupos pequeños y fue una noche espectacular. Y lo primero de todo, como siempre en cada EGUAE, vamos a empezar con una oración, no sin antes mencionaros un pedido especial aquí desde España que llevamos más de un mes orando. Es el pastor Víctor Agiri. Sabéis que lleva un mes luchando con un estado crítico de coronavirus. Su situación está en un momento delicado y nos estamos acordando ahora mismo de este pastor, de Víctor, de su familia. Expresamente los médicos saben que tiene una comunidad entera detrás orando por él, y ayer, que fue el aniversario de su bautismo, los médicos le decían a la familia si podíamos seguir orando para que llegara este milagro. Así que, por supuesto, nos acordamos de Víctor y vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos das de tener este congreso, de poder hacer que llegue a muchas personas a través de las redes, por darnos los medios. Y en especial nos acordamos de Víctor, está pasando por momentos difíciles, también de su familia. Ayuda a que Víctor, todas las personas que este virus está afectando especialmente. Gracias por todo y ayúdanos a que tengamos un buen sábado. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, y como decíamos, ayer teníamos a Isaac Martín, que fue espectacular. Podéis ir a ver el vídeo a través de este canal de YouTube. Y hoy tenemos a un ponente muy especial. Muchos le conocéis. Él es Daniel Bosquet. Te pido, Dani, que subas. Sí, sube aquí. Dani Bosquet, un gran amigo desde hace ya muchos años. Ha sido, a ver si me acuerdo de todo lo que has estudiado. A ver, enfermería, psicología, MBA en Administración y Dirección de Empresas. Sí. Doctor en Teología. Y sí. Y pastor. Y pastor. Y él ha sido director de JAE muchos años. Después se fue a Argentina y fue director de la Facultad de Teología en la UAP. El posgrado. Solo. De posgrado, ok. Y ahora, hace unos meses, ha vuelto aquí al CAS, a su casa, y es el rector del campus adventista de Sagunto. Bueno, y lo más importante, eres marido de Maijo y papá de Amy y Amber. Eso es lo importante. Y de Chester, tu perro, también. El perrito. Sí. Así que, muchas gracias por aceptar estar en EGUAE. Para Encantado. nosotros, un placer. Y tú que conoces a EGUAE desde hace muchos años, ¿cómo definirías a EGUAE en una palabra? Solo una. Reflexión. Reflexión. Muy bien. Pues nada, Dani, te dejamos con tu tiempo. Puedes estar más de 2 minutos explicándolo, ¿ok? No tienes que estar 2 minutos. Y todo tuyo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues muy feliz sábado a todos, los de aquí y los de allí, los que están por las redes, cuando quiera que veáis esto. Feliz día en el que estéis, allá en el futuro. O si es hoy, pues feliz sábado también. Un placer haber sido invitado para esta convención de EGUAE, que siempre se caracteriza precisamente por acertar en los temas. Siempre ha sido capaz EGUAE, de forma especial en nuestra iglesia en España, de dialogar con la sociedad de forma relevante. Es cierto que este año era un poquito más fácil. ¿De qué hablar este año? Es como el elefante en la habitación, ¿no? Pues sí, nos tocaba hablar justamente de cómo la pandemia está afectando a nuestra iglesia. En este caso, es una metarreflexión. Lo que se propone es una metarreflexión sobre nosotros mismos, sobre el quehacer de la iglesia, y la verdad es que no es fácil saber lo que está pasando. Hace un tiempo se viene hablando del fenómeno de un entorno VICA. Se habla del fenómeno de un entorno VICA, con las siglas, ¿verdad? VICA. Se dice que nuestro entorno es volátil, incierto, cambiante y ambiguo. En inglés es VUCA, ¿verdad? Con uncertain.
Cada una de esas letras implicaría, o podríamos hacer una reflexión de cómo eso está siendo una realidad. En el caso de la última, ambiguo, justamente se refiere a la dificultad para determinar qué está ocurriendo. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Hacia dónde nos lleva? Esta es la realidad que complica justamente analizar lo que está ocurriendo hoy, y solo el tiempo nos dará la respuesta de los efectos reales de la pandemia en nuestra Iglesia. Dicho eso, me gustaría comenzar relativizando un poco la situación, es decir, poniéndola en perspectiva. No se trata de conspirar aquí sobre el control mundial, el 5G o Bill Gates, aunque nos daría muchas visualizaciones, ¿verdad?, en YouTube, si el título hubiese sido otro. Bueno, esto se llena las redes si empezamos a hablar de cómo Bill Gates y las vacunas y el 5G se han unido para cambiar el mundo. Tampoco se trata de negar la realidad de la pandemia. Hoy en día el negacionismo es muy difícil de sostener. Las consecuencias nefastas que vemos cada día, las muertes y todos los planes que se han truncado en este 2020, es muy difícil de negar todo eso. Este año dicen que han muerto solo por coronavirus más de 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas. Se dice pronto, pero cada una de ellas tiene un valor infinito. Estos datos siempre son estadísticas hasta que te toca. Yo recuerdo hace unas semanas mi padre fue ingresado por coronavirus en el hospital. Os podéis imaginar, con 75 años, una historia de hipertensión, de problemas respiratorios crónicos, el hecho de que, fue al médico por fiebre, le han descubierto neumonía, que se ha quedado ingresado. Pues todos sentimos el vértigo. Afortunadamente fueron solo unos días y salió por su propio pie, le dieron el alta, pero no todas las historias terminan así. Y recuerdo en esas semanas, cuando se daban los datos de pacientes afectados, recuerdo cómo esa semana cambiaron para mí. Cuando dijeron, pues se han descubierto 8.321 casos, y pensé, y el 21 es mi padre. Las estadísticas se acaban cuando comienzan las personas, y eso siempre es así. Desde aquí, mi cariño y mi apoyo a todos los que han perdido un ser querido o están luchando con la enfermedad, como hemos orado por el pastor Víctor. ¿Por qué hablo entonces de relativizar la pandemia? ¿En qué sentido? Se trata simplemente de ampliar la realidad a otros lugares de la Tierra que actualmente lo están pasando mal también. ¿Sabéis que hay 80 millones de refugiados y desplazados en el mundo hoy? ¿80 millones? ¿Sabéis cuánta gente muere al año por hambre? Y esto no es demagogia. 10 millones de personas aproximadamente mueren al año por hambre. 10 millones. ¿Sabéis? Esto no hunde las bolsas y los mercados. No llena los periódicos, pero el hambre mata a 8 veces más personas de lo que hemos perdido este año por coronavirus. Y la vacuna ya está inventada. Es un plato de arroz. Hay lugares en el mundo donde no se han enterado del coronavirus. Entre los genocidios, las hambrunas o la pobreza extrema, literalmente la pandemia es lo de menos en otros lugares del mundo. Y os digo algo, si esta pandemia hubiese ocurrido solo en África, mismas cifras, mismos contagiados, mismo número de muertos, ¿creéis que hubiese sido igual? La atención mediática, el desarrollo de vacunas, tan rápido, ya tenemos la vacuna. Sabéis que no. Por otro lado, es una obviedad reconocer, en términos históricos, que el mundo ha sufrido cosas mucho más graves que esto. En España, antes de ayer, como quien dice, se vivió un pedazo de guerra civil. En España, con cientos de miles de muertes. La Segunda Guerra Mundial, también antes de ayer, acabó con la vida de 60 millones de personas. Muchos de nuestros padres, cuando nacieron, tenían un continente destruido, Europa destruida. Prácticamente, eso es tremendo y ocurrió antes de ayer. A veces nos cuesta poner las cosas en perspectiva, así que sí, la pandemia es un fenómeno global, sí, ha trastocado todos los planes, y dejadme que insista, para el que ha perdido un ser querido, para el que está sufriendo, le dan igual las estadísticas y la guerra mundial y todo, lo que le importa es su dolor, y eso es innegable, pero es bueno tener esto en mente a la hora de hacer disquisiciones proféticas tremendistas o llegar a conclusiones precipitadas sobre el virus y su impacto en la humanidad. Dicho eso, ¿y en la Iglesia? ¿Qué efecto está teniendo?
Insisto en que nos va a llevar tiempo analizar los daños y los efectos, no solo económicos, que son obvios, sino la realidad de iglesias vacías durante meses. Pronto hará un año y hay iglesias en el mundo que siguen cerradas. Siguen cerradas. Habrá miembros que habrán pasado casi un año sin congregarse y algunos quizá ya no vuelvan. ¿Qué realidad nos vamos a encontrar cuando pase el virus? Esto es un poco lo que nos genera la inquietud, ¿no? ¿Qué vamos a encontrarnos? Pero esto también hay que ponerlo en perspectiva. La Iglesia como tal ha experimentado muchas dificultades a lo largo de la historia. Muy pronto los creyentes comenzaron a ser perseguidos. De hecho, casi todos los discípulos murieron no de muerte natural, digámoslo así. Si tomamos los mensajes de las 7 iglesias, por ejemplo, en Apocalipsis, como una especie de vistazo global a la historia de la Iglesia, nos encontramos ya muy pronto a Esmirna, la segunda iglesia. Es la era de las persecuciones, derramamiento de sangre por miles y decenas de miles. Y fijaos, el mensaje que se le da a esa iglesia, yo no lo querría, ¿eh? La Odisea no está mal, pero puestos a elegir, fijaos el mensaje, Apocalipsis 2:10, no temas lo que estás por sufrir. Buah. Es como cuando las niñas, ¿verdad?, van al médico, me va a doler y sí. No te preocupes, pero te va a doler. Vaya si dolió. Las matanzas que hicieron. Siglos después, bueno, ahí Diocleciano empezó a perseguir, Trajano en el siglo II, Diocleciano en el IV, siglos después Tiatira, la iglesia perseguida durante toda la Inquisición, torturada, y sin embargo la iglesia sobrevivió a estos problemas y dejadme que diga algo, incluso salió reforzada. Hay un pasaje de Tertuliano que cita el conflicto de los siglos, en la página 39. Dice así: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a algunos a su fe. Y dice, más somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. ¡Qué frase! Eso sí que eran dificultades. Esta realidad presenta un principio que se ha mantenido a lo largo de la historia, y es que, curiosamente, siempre que la Iglesia sufre, crece. Siempre que la Iglesia se ve amenazada por dificultades externas, se fortalece. Nosotros lo hemos vivido en nuestro país. ¿Cuándo se sentaron las bases de la Iglesia en este país? Comienzo de instituciones, algunos de los colegios, las iglesias emblemáticas. ¿Cuándo? Cuando la iglesia estaba prohibida, cuando había persecución, cuando era difícil, cuando no había dinero. Entonces, y los más veteranos del lugar, si están escuchando esto, se sonreirán diciendo, eso sí que era difícil. Y allí creció. Y ahí se fraguaron los cimientos de la iglesia en un país. Es curioso que cuando las cosas nos van mejor, justo cuando nos van mejor, hemos empezado a perder miembros nacionales. Nuestros hermanos inmigrantes lo saben. Si no fuese por ellos, si no fuese por vosotros, hoy seríamos menos adventistas en España que hace 20 años. Fin. ¿Sabéis? Esto para la Iglesia es más grave que la pandemia. Más grave que la pandemia para la Iglesia. Mucha gente insiste en que después de esto el mundo nunca será igual. No paro de ver artículos en los periódicos, igual os pasa también, el mundo del mañana, el mundo que nos quedará, la nueva normalidad, esto ha cambiado nuestra civilización para siempre. Y yo no soy experto en nada y no tengo ni idea de lo que va a pasar. Hasta ahí he llegado, ¿eh? Este año he aprendido especialmente que no tengo ni idea de lo que va a pasar. Pero sí sé algo, es una realidad empírica, y es que el ser humano olvida muy pronto y se adapta muy rápido. Es decir, puede que el 2021, que está aquí a la vuelta de la esquina, siga siendo difícil, muy probablemente. Tengamos restricciones en aforos, adaptación de reuniones, aperturas económicas, desarrollo exponencial de la formación online, sí a todo. Pero cuando se instale la nueva normalidad, la que sea, creo que olvidaremos muy pronto todo esto que hemos vivido, volveremos a llenar estadios, a comer en chiringuitos de playa y a usar el metro como sardinas. Tengo la ligera impresión. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Para empezar, porque aún hoy, en plena segunda ola, hay gente que pasa de todo y llena los bares. Eso para empezar incluso hoy.
Pero es que en 2001, si os acordáis, hubo un atentado en las Torres Gemelas que se dijo que iba a cambiar la humanidad. Esto ha cambiado la historia de la civilización. Los que vivimos eso en directo, se leía este tipo de titulares. ¿Y qué cambió desde entonces? Vale, el mundo no es igual, pero se le parece bastante. En el día a día, así, haciendo memoria, ¿qué ha cambiado? Los líquidos al volar en los aviones. Quizá como gran medida histórica. Pero lo demás, no sé si cambió mucho. 2008, crisis financiera. ¿Os acordáis también? La caída de Lehman Brothers, terremoto, la quiebra de bancos, de instituciones, el problema con las hipotecas. Y las frases eran: nunca más el mundo será igual, nunca más volveremos a comprar así, regulaciones internacionales. ¿Sabéis por estas fechas? Otra burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Porque el ser humano enseguida se apunta a los pelotazos inmobiliarios, sean cuando sean. Por eso, 2020, pandemia, lo estamos viviendo en directo, la historia. Probablemente eso también nos deje algo. Todo ha dejado algo. Lo del 2008 dejó nuevas regulaciones bancarias, limitaciones en hipotecas, pero en mi opinión, poca cosa respecto a lo que se suponía que iba a cambiar. Probablemente esto nos hable de mayor teletrabajo, sí, menos viajes interoceánicos, la gente suele coincidir en que eso cambiará, nos lavaremos más las manos, dejaremos de reírnos de los orientales cuando iban con las mascaritas, ¿os acordáis? Que nos reíamos, qué gente con la mascarilla ahí por la calle, nos dejaremos de reír, eso ha cambiado para siempre. Pero la memoria del ser humano es bastante corta. Por eso la reflexión es, bueno, ¿y qué nos va a quedar de todo eso? Veremos qué ocurre en el mundo, ¿no?, de nuestra nueva realidad, pero en la Iglesia, lo traemos aquí, ¿qué nos va a quedar de todo esto? ¿De qué forma habrá cambiado la pandemia a nuestra realidad del día a día? ¿Seguiremos con iglesias vacías o semivacías? ¿Hay cambios que han llegado para quedarse? Una forma de enfocarlo en positivo, os propongo en esta mañana, es aceptar que hay efectivamente elementos de la Iglesia que han quedado en entredicho. Y permitidme que hagamos un breve repaso, empezando por la estructura y administración de la Iglesia. Tenemos una organización a nivel mundial tremenda que nos ha traído hasta aquí y ha funcionado para un tiempo y un espacio. Pero probablemente, y esto no es una blasfemia, hoy por hoy se considera demasiado cara, demasiado lenta y muy poco eficiente. Esta metarreflexión ocurre a muchos niveles, no os pensáis que esto es una pedrada. Nuestra Iglesia tardó meses en reaccionar a esta pandemia a nivel de estructura internacional. Y es cierto que nos pilló a todos por sorpresa, pero la reflexión que ha quedado es quizá con otro tipo de estructura o función se hubiese reaccionado antes a los cambios que ocurren, porque los cambios ahora, como hemos visto, ocurren a la vuelta de la esquina. En esta pandemia gran parte de la respuesta fue local, dependió del pastor de turno. Hubo algunos que reaccionaron muy rápido enseguida y otros que aún ni están ni se les espera. Yo quiero hablar más allá de la pandemia, más allá de esta situación coyuntural. La paradoja es que algún tipo de administración es imprescindible. En el cielo hay organización. En Israel hubo organización. Rápido en el siglo I la Iglesia se organizó. La metáfora del cuerpo habla de organización, habla de diferentes funciones. El riesgo es que la estructura organizativa acabe siendo un fin en sí mismo, porque cuando eso ocurre, la misión queda supeditada a la administración, y ese es el comienzo del fin. ¿Sabéis? Esto no es un problema de la Iglesia, es un problema del ser humano. Ocurre a todos los niveles. Si montamos una asociación vecinal, muy pronto en el tiempo acabaremos probablemente defendiendo la estructura más allá que la función por la que se creó. Así que es una tendencia humana natural. Dadnos 1000 años y veréis lo que hacemos de la Iglesia. Sería tremendo. Siempre habrá ese debate entre equilibrio administrativo, de estructura y función. Por eso lo que estoy diciendo no es una enmienda a la totalidad de nuestra Iglesia, pero está claro que la pandemia ha puesto de manifiesto que quizá la maquinaria administrativa fue diseñada para otra realidad. George Knight, en su libro Nuestra organización, parte de la trilogía, ¿verdad?, Nuestra identidad, nuestra historia y nuestra organización, hace un certero análisis al respecto. Os invito encarecidamente a leerlo.
Es una crítica constructiva literalmente. Él hace propuestas allí. Pero nos habla justamente de que nuestra estructura está pensada para un mundo en el que las cartas tardaban 3 meses en llegar y la respuesta tardaba 4 meses en volver. Total, 7 meses. En ese contexto se fraguó gran parte de lo que hoy en día es nuestra estructura. Así que esta pandemia es un buen momento para reconsiderar los niveles administrativos, los cargos, las funciones, los eventos, y así conseguir supeditar siempre la estructura a la misión. Ahí nunca nos equivocaremos. Insisto en que no es esta la intención ahora en esta reflexión. De hecho, no hace falta mirar hacia arriba para criticar. El problema de fondo ocurre a nuestro alrededor, en nuestra propia iglesia local. En algún momento, la iglesia local dejó de ser iglesia y se convirtió en un evento. El mismo evento que nos han impedido desarrollar durante este año. Por eso os propongo que quizá la pandemia no ha puesto en riesgo a la iglesia en absoluto. La pandemia solo ha puesto en riesgo lo que nosotros hemos hecho de la iglesia por error. Es eso lo que ha quedado en entredicho, no la iglesia en sí. ¿Qué es la iglesia? Esto de las definiciones no hace falta darlas hoy en día porque tenéis en 3 segundos 38 definiciones diferentes en Google. Pero está claro que etimológicamente, ¿verdad?, viene de eclesía, tiene que ver con el grupo de personas llamadas de un lugar a otro. Originalmente implicaba una asamblea o una congregación, así que se suele entender como la asamblea de los creyentes, ya sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Iglesia, con mayúsculas, solo hay una. Pero nosotros hacemos iglesia cuando nos unimos. ¿Cómo se forma una expresión de la iglesia? ¿Sabéis? La iglesia es una realidad sobrenatural que emerge cuando 2 o más personas se congregan en el nombre de Jesús. Nos lo dice Mateo. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Digo que es una realidad sobrenatural, la iglesia, porque lo que ocurre es más que la suma de sus partes. En ese sentido es parecido al matrimonio. Cuando en un matrimonio se une un hombre y una mujer, lo que generan en el matrimonio es algo más que simplemente un hombre y una mujer unidos. Es una nueva realidad, es un nuevo ente, es un nuevo ser, es un nuevo concepto que ocurre ahí mayor que la suma de sus partes. La Iglesia, por tanto, revela el proyecto divino en el que el hombre alaba, adora y sirve a Dios en grupo. Ese es el proyecto divino. Y eso ocurre así en la tierra como en el cielo. Por algún motivo especial, la impresión que deja ver el texto bíblico es que Dios no concibe la profesión de fe en solitario. No se concibe. Por eso diseñó un pueblo en la tierra, que congregara a todos los creyentes y así se pudiesen organizar para cumplir una misión. Entonces, dice alguien, ¿una persona no es iglesia? No. ¿Y 2 personas reunidas en el nombre de Jesús son iglesia? Sí. Y la tercera pregunta de hoy es, ¿y 2 o más reunidos por Zoom son iglesia? Esa es la esencia de la reflexión. ¿El Zoom hace iglesia? La semana pasada, Narcís, en una preciosa reflexión, mencionaba algo muy importante y decía, la distancia no rompe a una familia. Yo sigo siendo familia aunque esté lejos, aunque me reúna por Zoom o por WhatsApp. En ese sentido, no dejamos de ser iglesia aunque estemos separados y unidos por Zoom. Por eso, la propuesta de esta mañana es que no hay pandemia que pueda romper la iglesia. No hay distancia social que pueda desintegrar la iglesia, siempre con mayúsculas. La iglesia está unida por lazos de sangre espiritual mucho más fuertes que la distancia o la virtualidad. Sin embargo, nuestro modelo de iglesia reducida a evento sí que ha quedado en entredicho y surgen muchos interrogantes. Os planteo algunos. Seguro que alguno se sonríe porque este pensamiento se nos habrá cruzado. ¿Qué sentido tiene un sábado levantarse, ducharse, arreglarse, nos vestimos, cogemos el coche o el metro o el autobús o el tren
y viajar hasta una iglesia cercana donde me siento y escucho el culto si puedo simplemente conectarme desde la cama? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué diferencia hace? Creo que en todos ha surgido en estos meses este atajo mental. Incluso hemos disfrutado, y lo hemos comentado con algunos, de un sábado en paz. Un sábado sin prisas. Un culto en familia. Un culto en el campo. Y me surge esta reflexión. ¿Qué hemos hecho de la Iglesia para disfrutarla más cuando no está? ¿Qué hemos hecho de la Iglesia si llegamos a disfrutarla más cuando no está? Dejadme que os presente una propuesta que resume esta reflexión. La pandemia nos ha revelado más que nunca que el sentido de la Iglesia, cuando lo analizamos, ¿qué sentido tiene venir? No es recibir, sino compartir. Y encima rima. Hablemos de los cultos. Si el sentido de venir a la Iglesia fuese únicamente recibir un mensaje bueno, hablamos de nutrirnos espiritualmente, estos meses se ha abierto como nunca el supermercado espiritual. ¿Qué escuchamos hoy? ¿Un bullón? ¿Te hace un bullón? ¿Un Dwayne Nelson? Ponme un Badenas, por favor, aquí desde la cama. ¿Algún pastor evangélico? Hay iglesias con producciones audiovisuales tremendas y envidiables. Si la Iglesia se trata de escuchar un culto, es que nuestra mente va más rápido que nosotros. ¿Por qué no escuchar uno especialmente bueno? Un pedazo de culto. ¡Buah! Ponme ahí ese. ¿Cuántos millones? 2 millones de reproducciones. Ese. Ponme ese. ¿Por qué no? Hay entornos ya en la Iglesia donde esto casi ocurre. Venimos de la UAP. En la UAP hay 7 iglesias hasta hace poco. No sé si hay alguna más. Había 7 iglesias. Así que los sábados era tremendo los WhatsApps. ¿Quién predica allí? ¿Dónde va este? ¿Dónde predica Manolo? En la iglesia central. Allá que voy. Esto ya ocurría en lugares donde la gente puede elegir. ¿Qué ha ocurrido hoy? Hoy se ha destapado la caja de Pandora en ese sentido. Esto se ha magnificado en Internet. Por lo tanto, si puedo escuchar un pedazo de sermón que tiene millones de visualizaciones, ¿por qué no hacerlo? Y entonces, si lo llevamos al absurdo, podríamos preguntarle a Óscar López, oye, Óscar, ¿por qué no haces tú un culto para todos y lo vemos todos desde la cama? Todos los sábados ya, para siempre. ¿No? Nutrición espiritual de la buena. ¿Sabéis? Cuando mi concepto de iglesia se reduce a ese momento, cuando no hay comunidad, cuando no se invita gente a la iglesia, cuando no hay interacción, cuando no hay crecimiento en común, la iglesia se reduce al absurdo, que ha puesto de manifiesto como nunca esta pandemia. Permitidme una respuesta, también una propuesta que puede servir para cuando termine la pandemia. ¿Por qué escuchar un culto de mi pastor? ¿Sabéis? Esta propuesta que hago en realidad es un llamado que también compromete a los pastores. Yo escucho a mi pastor no porque sea el mejor, no porque predique mejor, no porque su cámara se vea en 4K, sino porque es mi pastor, porque me conoce, porque me ha preparado un mensaje especial para mi familia de la Iglesia. Es para mí y mi familia. Y sabéis, esto no solo se aplica al pastor, se aplica a los miembros de Iglesia, que no son pastores pero tienen otras funciones. La realidad de la Iglesia hasta ahora es de que el hermanito de turno predica lo que puede. Y lo prepara con cariño y lo comparte. ¿Por qué escucharle a él si puedo escuchar a otro? Porque es mi familia. Porque es mi hermano. Porque lo ha preparado para mí. Y porque juntos crecemos. Hablemos de adoración. Si la adoración se trata de escuchar buena música, de alabanza cristiana, ¿por qué tengo que soportar al vecino de banco de enfrente que suena desafinado? ¿Por qué? ¿No es mejor poner, en serio, un sillón, lista de reproducción en YouTube, unos cascos o un surround system en casa? Lo enciendo
y empiezo a cantar. Esto sí que es adoración, ¿eh? ¿O no? ¿Por qué tengo que cantar en mi iglesia? Esto que voy a decir no es una excusa para que haya música de mala calidad o que no se invierta en medios o en ensayos o en crear grupos. Al contrario, creo que hay que adorar a Dios con la mejor música que podamos producir juntos. Y ahí tenemos el límite. ¿Qué música podemos hacer en esta iglesia? Hagámosla mejor. Cada uno con nuestras limitaciones. Y es que adorar con la música no es escuchar una canción preciosa. Para eso me la escucho en casa. Mucho mejor, mucho más bonita. Adorar con música es compartir a pleno pulmón con la familia de la iglesia la felicidad de la salvación. Y ahí no entra YouTube. No sé si se entiende la propuesta, el sentido de la propuesta en esta mañana. Si vengo a la iglesia a recibir, si la iglesia solo es recibir, mejor que no venga. Aplícate el hashtag, quédate en casa. Nunca mejor dicho. La iglesia fue diseñada para compartir entre todos una misión, para poner cada uno aquello que le falta al otro. La iglesia fue creada para desafinar juntos. Desafinemos juntos, con alegría en el corazón, para abrazarnos, para reducir la distancia social hasta estar hombro con hombro, para crecer, juntos. Entonces, ¿qué hacemos con lo virtual? ¿No es iglesia? Al contrario, permitidme un pequeño matiz. ¿Cómo nos relacionamos con Jesús sino de forma virtual? Virtual, no lo vemos, no siempre lo percibimos, pero está. No por ello somos menos iglesia, aunque nuestra relación con Jesús sea por la videollamada de la oración. ¿Sabéis? El concepto de iglesia siempre ha sido mucho más amplio que la presencialidad. Las cartas de Pablo eran los emails de hoy en día o incluso nuestras reuniones de Zoom. ¿Sabéis cómo eran? Se escribía una carta, la iglesia la recibía y se reunían para leer la carta. ¡Ah! Ha llegado una carta de Pablo. ¿En serio? Vamos a leerla. Y se reunían y alguien la leía y apretaban el play y se sentaban y veían el Zoom de Pablo con la carta escrita por él. No era muy diferente. Estas cartas acabaron siendo iglesia y hoy en día nos ha llegado a nosotros. Pablo estaba lejos, pero se sentía muy cerca. Fijaos qué versículo tan bonito en 1 Tesalonicenses 2:17. Nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Y dice, de vista, pero no de corazón. Yo creo que esto ha sido el lema de todos nosotros este año, el lema del 2020. Separados de vosotros por un poco tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos mucho el deseo de ver vuestro rostro. Y ahí surgió Zoom. Yo creo que se han inspirado en este versículo. Cada vez que nos hemos reunido de forma virtual para estudiar la Biblia, para predicar, para compartir palabras de aliento, hemos sido tan iglesia como estando juntos. Sí que ha podido ocurrir que el que venía a la iglesia por rutina, para recibir o no disfrutaba el mensaje, se ha desconectado de todo el sistema. Sí, y algunos no volverán. Pero si me permitís, esto no ha sido efecto de la pandemia. Esto simplemente ha revelado la realidad que había dentro de cada uno. Y esto no es juzgar si hay alguien que no está viniendo, que hay muchos, por favor, por problemas de salud y otros motivos, no va para vosotros. Va para el que ha desconectado del todo y ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para desaparecer. De hecho, en Hebreos 10:25 nos dice este versículo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, quizás se podía parafrasear, no dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre. También lo hemos escuchado por ahí en algunos memes. ¿Cuáles son los límites de la virtualidad, entonces? Samu abundará un poquito más, me imagino, esta tarde, de todo esto de la iglesia híbrida. ¿Es posible una santa cena virtual? ¿Lo habéis pensado alguna vez? A mí se me ocurrió el otro día. Digo, ostras, Santa Cena, ¿cómo sería? Y entré en internet y descubrí que hay todo un debate al respecto teológico, vídeos a favor, vídeos en contra, propuestas. Algunos llevan a las casas el zumo, el pan, y luego se reúnen por Zoom y hay una oración y se bendice de forma, la distancia, el pan. Comamos todos. Y veis ahí todas las caras de la gente, comiendo, bebiendo. Lavamiento de pies, como suelo hacer los adventistas, no sé cómo se resolvería, ¿no? Los de la familia,
pues se lavan los pies y luego quedamos, no sé, seguro que alguno lo propondrá o incluso lo hará. ¿Cuáles son los límites? Yo no estoy hablando ni a favor ni en contra, ¿eh? Algunos límites son obvios. Por mucha cámara 4K que haya, si el objetivo no es recibir, sino compartir, el contacto personal es insustituible. La iglesia ideal es presencial, con hermanos a los que abrazar, con los que llorar en persona, a los que animar, donde se pueden desarrollar los dones espirituales. Pero mientras tanto, lo virtual funciona muy bien. Dejadme que vaya terminando. Creer que Dios ha enviado la pandemia para que aprendamos a usar las redes es una aberración. A veces decimos cosas de estas, ¿eh? Esto ha ocurrido para que aprendamos, esto ha ocurrido para esto otro. La verdad es que no hacían falta casi 2 millones de muertes para empezar a usar YouTube o Zoom o hacer videoconferencias. No hacía falta. La pandemia no la ha enviado Dios. Es producto de Satanás y de este mundo de pecado. Sin embargo, Dios siempre mete la cuchara. Siempre es capaz de escribir recto en renglones torcidos. El principio de Romanos 28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, hay que aplicarlo a la Iglesia. Es que hay que aplicarlo, hay que reclamarlo. Si algo ha tenido esta situación es que nos ha empujado al uso de las nuevas tecnologías a todos. Y eso va a facilitar como nunca la predicación del Evangelio. Soy un convencido de que el fuerte pregón será sin duda digital. Hay una frase muy bonita del Deseo de todas las gentes donde habla de cómo estaba el mundo cuando vino Jesús por primera vez, ¿verdad? Un solo idioma se hablaba, las carreteras unían con el imperio, había paz, el Mediterráneo. Era perfecto para que viniese y el impacto fuese mayor. No está ocurriendo algo diferente hoy. No está ocurriendo algo diferente. Se está configurando todo para que el mensaje se predique rápidamente. Termino ya. No sabemos lo que pasará a corto plazo. Quizá volvamos pronto a otra nueva normalidad, pero está claro que la pandemia ha puesto de manifiesto áreas de mejora en la Iglesia. Habrá que ponernos con ello. Tendremos que cambiar cosas, pero quizá la mayor área de mejora sea nuestra comprensión de lo que es Iglesia, y eso es casi más importante. La esencia de la Iglesia no es recibir, sino compartir. La esencia de la Iglesia no es recibir, sino compartir. Este principio es el que puede guiarnos a encontrar el equilibrio entre lo virtual y lo presencial, entre estructura y función. Mientras tanto, hagamos Iglesia como sea, por Zoom, por WhatsApp, con aforo reducido o al aire libre. Ojalá, cuando pase el tiempo y podamos ver esta historia vista en perspectiva, podamos reconocer que a pesar de las dificultades, este virus nos obligó a mejorar nuestra Iglesia y nos ayudó a cumplir nuestra misión de llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Porque un tal Mateo, en el capítulo 24, versículo 14, recoge una promesa de Jesús. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, queridos amigos, volveremos a casa. Que el Señor os bendiga. Permitidme que haga una oración. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por la Iglesia. Gracias por ese regalo que quizá no hemos llegado a abrir del todo, todavía. Quizá hay mucho más por descubrir de lo que hemos experimentado. Gracias por la paciencia que nos tienes, por la posibilidad que nos das de reflexionar, de mejorar, de aprender y de crecer juntos. Ayúdanos a redescubrir la Iglesia, a redescubrir al hermano que tengo al lado, a poder unirnos como nunca, a pesar de las dificultades, para cumplir esta misión, Señor, y que podamos finalmente llevar el mensaje a toda la tierra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos un momento muy especial, ¿verdad, Saray? Histórico, sí, diría yo. Eso es muy especial, por el cual, no sé tú, Manel, yo me siento muy pequeña ante lo grande que ha sido este proyecto
del que os vamos a hablar y que seguramente también conocéis. Y si no, pues os invito a que podáis descubrirlo, y los que estáis en casa en redes, poneros también a googlear, a ver de lo que Ahora vamos os a hablar. diremos. Bueno, Manel, nosotros llevamos un tiempito en AEWAE. Sí. Un tiempito breve. Pero resulta que si nos remontamos, hacemos un pequeño viaje en la historia, AEWAE tiene 46 años. Pero desde un tiempo, los universitarios, que somos, como sabéis, muy de libros, vimos que el proyecto editorial necesitaba un empujón. Con las ¿Tú te acuerdas cómo era momento. antes? Correcto. ¿Te acuerdas cómo era antes? Las libretas o los apuntes de las convenciones, fotocopiados, se imprimían, se ponían en un canutillo manual así en casa, y vamos poniendo página detrás de página, croc, y en la convención un stand en el cual distribuíamos a cuánto salía la fotocopia y a tanto lo vamos a distribuir, ¿no? AEWAE empezó con la transición. Los que decimos la palabra transición sabemos lo que significa, los años 70. Sí. Pues bueno, cuando estaba esto en plan fotocopia tras fotocopia, llegó un momento en que apareció Internet en nuestras vidas. Y corría el año 2002, ¿que tú estarías por ahí en la directiva? En ese momento sí. Pues yo también. Así que fuimos testigos en primera persona de todo lo que se gestó en ese momento, que fue lo que primero se llamó como proyecto de Internet Aula Activa Adventista, pero luego ya en la asamblea, que es la reunión global de nuestra asociación del año 2003, se aprobó oficialmente como el proyecto Aula 7 Activa. Y ese proyecto pues tuvo gente que lo encabezó. Y gente que puso dinero. Hubo gente Exacto. que se implicó económicamente. Exacto. Nunca hubiera sido posible sin la idea, que la inspira el Señor, por supuesto, sin las personas que fueron motor y sin el dinero suficiente que hace falta para mover algo así. Porque ahora es fácil colgar un PDF en Internet, pero si nos remontamos al año 2002-2003, pensar en que libros pudieran estar colgados... Eso era puntero. Era como AEWAE estuvo en la impensable. vanguardia. Eso Y es. quizás yo voy a pedir que si nos pueden ir colocando mientras hablamos lo que fue aquella página de Aula 7, la página que histórica. todavía está, Sí. Aula 7 activa, la anterior, pues la podremos ver. Seguimos hablando Exacto, mientras nos lo es la página nos lo conectan. histórica que desde casa podéis poner, aula7activa.org, todavía. Bueno, hay que mencionar y agradecer de forma especial, y esto también es un pequeño homenaje, ya decimos, nos sentimos pequeños ante lo grande de la situación, pues a Mercedes Gascón, que fue la coordinadora de gestión. Mercedes Gascón, que fue la coordinadora de gestión de aquel equipo de Aula 7 Activa. Que me imagino que nos está siguiendo. Exacto, hola Merced. Y a Ramón Carles Gelabert como coordinador de edición también de Aula 7 Activa, miembros de ellos históricos y gente muy activa en AEWAE desde sus inicios. Pero a todo su equipo, a todo el equipo que formó y ha formado Aula 7 Activa durante todos los años, más a las personas que lo han apoyado económicamente. ¿Vale? Ellos han formado parte de la directiva y actualmente AEWAE tiene como vocal de publicaciones a Ramón Carles Gelabert, que por eso se ha seguido pudiendo mantener una serie de publicaciones regulares. Sabéis que cada año tenemos la revista de la convención. Este año será en PDF y la recibiréis los inscritos. Y como veis en la pantalla... Sí, si veis ahora, veis la página que hasta este momento ha estado funcionando. Eso, tenía diferentes secciones, luego hablaremos de ellas, y una sección que posteriormente fue surgiendo, aparte de los libros, los artículos, los trabajos universitarios, las revistas, etcétera, fue la sección infantil. La sección infantil actualmente la dirige Esther Villanueva. Y es una sección en la que se promovía el estudio de la Biblia también para el público infantil y juvenil, y estamos muy felices de que siga funcionando gracias también al Ministerio de la Infancia, que desde sus inicios con ese proyecto lo apoyó y actualmente lo hace con May Joroz aquí presente. Así que gracias a todos los que han estado haciendo funcionar todo la gran biblioteca digital cristiana, gratuita, en español para todo el mundo. Siempre el interés de AEWAE ha sido que las publicaciones lleguen a todo el mundo, que lleguen de manera gratuita, y bueno, pues durante bastantes años hemos tenido una página web de la que nos sentimos muy orgullosos y creo que reconocemos la labor de las personas que se han dicho y otras muchas más que han puesto su grano de arena. Bueno, pues hoy es un día especial
y es porque vamos a inaugurar la actualización, la continuación, la puesta al día de la página web de Aula 7 Activa. Entonces, 3, no sé si estás preparado, si estamos. ¿Podemos contar? 2, 1. Inauguramos la nueva página en formato actual, pues con la estética, con lo que serían los mecanismos, gracias al apoyo también de Home Media. Por cierto, Home Media nos está apoyando también en la retransmisión. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Tenemos libros, tenemos revistas que podéis descargar gratuitamente, que podéis leer online. Cada vez habrá más, siempre tendremos el último artículo. Ahora tenemos pues, la ponencia de ayer, ya tenemos el artículo para poderlo leer. Hay gente que le gusta ver el vídeo, hay gente que le gusta leer. Pues tenemos el Homo Apocalypticus de Isaac de la TV de ayer. Tenemos más secciones, tenemos las últimas. Lo que ha dicho Saray, pues lo vamos a tener también ahora. La Biblioteca Félix Baltueña, las revistas, los artículos, que será algo que vamos a darle vida, que cada mes hay artículos nuevos, actuales, de los temas que nos puedan interesar. La biblioteca infantil está, si la abrimos, veremos que durante unos días todavía pues, se encuentra en mantenimiento, pronto la tendremos activa. Y pasamos a una sección nueva, ATV, el ATV que vimos ayer. Pues también está en blanco, solo está el logo. ¿Por qué? Porque esperamos tu ATV. Esperamos el ATV de la iglesia pues de Calahorra, de la iglesia de Zaragoza Delicias, de la que sea. Siempre pondremos unas bases, unas condiciones para que podamos publicar, pero sea en iPod, sea en podcast, perdón, sea en vídeo, pues tendremos los cultos, las ponencias, podemos llamarle, que los jóvenes de cualquier rincón de España universitarios quieren hacer con sus iglesias, porque esa es la idea de ATV, que los jóvenes universitarios ofrecen pues, a su iglesia, a la totalidad de los miembros, una reflexión. No es una reunión de jóvenes, es algo más. Manel, bueno, me gustaría que hiciéramos solo un comentario de por qué se llama la sección de libros como se llama. Si la podéis poner en la lista de lo que tenemos. Veis que la biblioteca, es decir, toda la colección de libros de AEGUAE Aula 7 Activa, tiene un nombre de persona. Y hoy que estamos un poco de homenaje, queremos explicaros por qué, a quien no lo conozca. La biblioteca se llama Biblioteca Félix Baltueña Borque. Félix Baltueña, aparte de un autor, fue un miembro de iglesia muy implicado con el mundo universitario, fue un intelectual de su época, alguien avanzado a su tiempo, que reunió allí por los años 70 a un grupo de universitarios, pues como una pequeña familia que ha ido creciendo hasta lo que somos hoy, y él incitó a que AEGUAE, junto con otros equipos y pastores implicados, pudiera ser AEGUAE, pudiera crecer. Entonces, cuando la biblioteca comenzó, se hizo el voto global de asamblea para que siempre llevara el nombre de uno de nuestros principales fundadores. Y AEGUAE quiere recordar y quiere continuar la labor. Muy bien, buena puntualización. ¿Cómo la podéis encontrar, podéis seguir? Pues de varias maneras. Primero, ahora mismo ya tenéis en los comentarios, ya tenéis fijado el link para poder acceder. En redes pronto conectaremos también y pondremos la conexión. Podéis, los que no os manejáis tanto en redes, pues sencillamente en Google, Aula 7 Activa, en este momento, poner Aula 7 Activa, porque por ahí también salen otras páginas. Si ponéis Aula 7 Activa saldrán dos de momento, la anterior, que todavía está activa, y la siguiente. Pues clicáis, buscáis, entrad, porque hay todo un mundo que queremos compartir con vosotros. Muchas gracias. Y si queréis, como despedida, igual que hacemos en una iglesia, que la dedicamos, ¿no?, cuando hay un nuevo edificio, vamos a dedicar como un momento solemne simplemente un versículo, un texto bíblico, para pedirle al Señor que siga bendiciendo este proyecto y nuestro nuevo espacio virtual de la página. El texto está en Efesios 3:57, hacemos un poco de paráfrasis, y dice Pablo: a mí, entre paréntesis, a AEGUAE, Aula 7 Activa, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Así que esta página nos sirva y siga sirviendo para anunciar ese Evangelio que tanto deseamos que se haga presente en nuestras vidas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es un placer poder estar en la iglesia del campus, ¿verdad?, en persona.
y a la vez poder estar pues, conectados con todas las personas que nos están siguiendo en estos momentos a través de las redes sociales. Bien, hay algunos anuncios que son importantes desde el Departamento de Jóvenes que queremos compartir con vosotros. Uno de ellos es el Congreso Real You, que está organizando el Departamento de Jóvenes de la División Intereuropea, junto con los departamentos de jóvenes de cada uno de los países que conforman. En este caso, sabéis, Amicus es la denominación de la asociación de estudiantes que tenemos a nivel europeo. Aquí en España, precisamente, es AEGUAE. Y justamente el próximo viernes vamos a tener un programa especial que vamos a ir repitiendo cada 3 meses hasta que podamos tener el congreso original que pensábamos tener en Italia, que no se pudo hacer por la misma razón que hemos comentado muchas veces. Pero estamos queriendo aprovechar para conectar con todos los jóvenes a nivel europeo. Por eso estáis todos invitados. Voy a dejar un cortito vídeo que nos introduce precisamente al tema que tendremos este próximo viernes con el pastor Dejan Stojanovic. One day, when you receive your calling, will you mute it and keep playing it safe? Or will you answer and say, God, here I am. My heart, my soul, and my hands are ready. Muy bien, pues así que el próximo viernes, para todos los que lo deseéis y podáis, tenemos esa cita, os estamos invitando desde AEGUAE, podréis seguirlos a través de las redes de AEGUAE y del Departamento de Jóvenes, así que estáis todos invitados. También os comentamos que hay una iniciativa que estamos llevando con el Departamento de Jóvenes desde el año pasado, que es tener encuentros virtuales con los jóvenes de toda España. En este caso es el Viernes Joven y precisamente en esta ocasión le toca el turno a los jóvenes de la zona de Levante Norte. Hasta ahora lo hemos estado haciendo, perdonad que estoy mal colocado, lo estamos haciendo lo hicimos con Cataluña, lo hicimos con Aragón, ahora la próxima será con Levante Norte. Así que también a través de las páginas de Facebook, Instagram y demás del Departamento de Jóvenes podréis tener los datos para conectaros y participar. Vamos a pasar al siguiente. Sabéis, el hecho de que estemos en la situación por la que hemos estado pasando en este tiempo no quita el hecho de que haya muchas ideas para poder hacer evangelismo, para poder compartir las buenas noticias. Y precisamente desde el Departamento de Jóvenes lanzamos la nueva edición de JAINNOVA. ¿Qué es JAINNOVA? Pues para aquellos que no estén informados sobre el tema, es una iniciativa para que los jóvenes de las diferentes iglesias puedan proponer su proyecto de evangelismo juvenil. Así que desde el Departamento de Jóvenes recibiremos todas esas propuestas y luego haremos una selección de aquellas que nos parezcan pues, que pueden ser más interesantes para apoyarlas precisamente con un apoyo financiero y un apoyo logístico en aquello que sea posible. Así que si tenéis ideas, si queréis hacer cosas diferentes, por favor, no dejéis de mandar vuestros proyectos. Toda la información la tenéis en la página web del Departamento de Jóvenes y también en nuestras redes sociales. Y por último, teníamos esto, simplemente recordaros que tenemos el encuentro blanco. En estos momentos estamos viendo si las condiciones nos permitirán terminar de realizarlo. Si las condiciones son propicias, iremos adelante. Ya sabéis que a nivel de departamento pues terminaremos siguiendo todas las medidas de seguridad que se recomiendan en estos momentos y si no se pudiese hacer, pues avisaríamos con tiempo para que la gente pueda tomar sus medidas. En todo caso, quedaros también con una palabra
que es la palabra dynamis, porque muy pronto habrá noticias sobre algo que va a pasar en el Departamento de Jóvenes. Muchas gracias. Gracias, equipo de EGUAE, por los anuncios y también gracias, Pastor Daniel Bosquet, por la predicación de hoy. Me alegra poder anunciar al siguiente ponente porque es un buen amigo, así que Stefan, sube si quieres ya. Ahí estás. Stefan, bueno, es una persona muy querida en esta iglesia. Desde los 5 años quería ser pastor, así que eso no es algo muy común. ¿Verdad que sí? Bueno, tiene la licenciatura y el máster en teología, ha escrito libros de teología también, de crecimiento integral, es un amante o un loco por la naturaleza y por la montaña y bueno, también es marido de Cristina y papá de Sara y Carla, ¿verdad? Yes. Y bueno, Estefan, pues el tiempo es tuyo y esperemos que disfrutemos todos de esta ponencia. Gracias. Bueno, más allá de las palabras, estoy agradecido a Dios de poder estar aquí con mi hija mayor, con Sara. Cristina y Carla os envía saludos, sobre todo Carla, que aprendió a decir su nombre. Sé que eso es como una especie de duelo inacabado, que nos fuimos en junio, no nos pudimos despedir. De alguna forma, psicológicamente, nos quedamos como todavía en el campus, aunque estamos en Madrid, pero la obra de Dios avanza, la iglesia sigue funcionando y esto es lo más importante de lo que vamos a hacer hoy. Gracias a la directiva de EGUAE por invitarme y interpreté esa invitación como aprecio y valoración por la cual agradezco a Dios y a ellos. Quisiera saludar a los del CEAS, a los que no han podido venir y están ahí en sus casas. Os llevamos en nuestro corazón. Y como EGUAE tiene mucho eco en mi mente desde que pastoreé la iglesia de Urgell, también saludo cariñosamente a los de la iglesia de Urgell, porque fue una iglesia impactante para nosotros y han dejado también una huella imborrable y mucho cariño, ¿vale? Y también a los de mi iglesia de Maús, que nos están siguiendo los jóvenes, que me están escuchando los hermanos, que Dios os bendiga. Donos o vine covintes de Dragilor por conectaros esta mañana. Bueno, más allá del protocolo de bienvenida, de saludar a todos, y a los del País Vasco también, para que no se enfaden conmigo, y así he cubierto todas las zonas por donde he estado. Me gustaría comenzar con una historia que tuvo lugar el 5 de marzo de 1520. Cuando una flotilla española salió de Cuba dirección México. Y ahí tenían soldados, los marineros, tenían algunos esclavos, tenían armas, tenían caballos, iban a conquistar el Nuevo Mundo, ¿no? Pues en aquel día, una de las personas que habían subido en las naos se encontraba un esclavo que se llamaba Francisco de Eguía, que transportaba en su cuerpo un cargamento mucho más letal de todo lo que ellos conocían en aquel entonces. Francisco no lo sabía, pero en las células de su cuerpo estaba transportando el virus de la viruela. Y cuando Francisco desembarcó en México, el virus se multiplicó exponencialmente en su cuerpo, de manera que cuando ya se hizo visible que tenía algo, lo llevaron a una familia de la ciudad de Zempoallán. No solo contagió a los miembros de la familia, a los vecinos, sino que en 10 días la ciudad de Zempoallán era nada más y nada menos que un cementerio. Y después de ahí el virus llegó a impactar el Nuevo Mundo conquistado, México. No vamos a entrar en detalles, pero así es como la red de transporte de aquel entonces, y quizás el deseo expansionista del Imperio Español, alcanzó México y dejó ahí un impacto negativo. No fue un desastre mundial, pero sí que fue algo muy grave. En nuestro caso, en el caso del COVID, ya no le ponemos nombre, empezó el 19, tenemos la versión actualizada 2020,
COVID 2021 y no sabemos hasta dónde irá, avanzará. Pero sí, lo que sabemos es que el transporte global y el crecimiento demográfico hizo que esa pandemia alcanzara casi todos los países del mundo. Y en ese caso, utilizando un poco la metáfora de la mariposa, el batir de las alas del virus del COVID en Wuhan desencadenó un desastre en todo el mundo y a nosotros aquí que estamos a miles de kilómetros. Así que en esta mañana me gustaría compartir con vosotros algunos pensamientos, algunas reflexiones relacionadas con cómo impactó este virus la Iglesia. Sobre todo, en la primera parte me centraré en cómo impactó la sociedad. No me referiré a todos los efectos que hizo en la sociedad, pero sí todos aquellos, bueno, algunos, los más relevantes de los impactos que ocurrieron en la sociedad e implícitamente afectaron la Iglesia. Después haré un repaso de cómo ese virus afectó explícitamente a la Iglesia, con sus pros y sus contras, con su impacto positivo y su impacto negativo. Y concluiremos sobre alguna propuesta o lectura sobre qué tendría que hacer la Iglesia de cara al futuro, cuál tendría que ser la respuesta de la Iglesia para la supervivencia, ¿no? La pandemia y la sociedad. ¿Cómo afectó la pandemia a esta sociedad? Yo, como os he dicho, voy a hacer alguna pincelada de los impactos más significativos que de alguna forma dejaron una huella no solo en la sociedad, sino que esta huella está relacionada también con la Iglesia. En primer lugar, ese virus afectó nuestro estilo de vida. Y cuando hablamos de estilo de vida nos referimos a la convivencia, nos referimos al trabajo, nos referimos a la educación. Estaba aquí cuando el virus nos afectó, los profesores han tenido que reinventarse, nos afectó las reuniones culturales, ya no podíamos ir al bar, ya no podíamos ir al cine, ya no podíamos ir al teatro. Afectó también la Iglesia, las reuniones de la Iglesia, que sí pocos, que nadie, solo grabando en la Iglesia, que hay que ir con cuidado para que no nos pille la policía, etcétera, etcétera. De alguna forma, nos dimos cuenta que somos una sociedad muy frágil, más frágil de lo que nos gustaría reconocer. Que este mundo que nos parece que está muy bien construido y muy bien diseñado, aunque sea una democracia del siglo XXI y una economía de las economías mundiales más famosas, y no me refiero solo a España, me refiero a otros países del mundo más desarrollados que España, y demostramos que somos muy vulnerables. Después, otra cosa que nos dimos cuenta es que nuestro sistema económico ha sido también afectado. El empleo, el consumo, la confianza, la inversión. Sobre todo, creo que el impacto fue más brutal en los países que se construyen sobre el capitalismo, porque ahí el capitalismo necesita del funcionamiento del tándem, de la confianza y del consumo, ¿no? Otra cosa. La libertad. Nuestras libertades fueron afectadas. ¿Cómo hablar de la libertad? Eso es un poco paranoico, ¿no? No es tal así. Porque en cuestiones de semanas se restringieron nuestras libertades por razones de seguridad, ¿no? En ese caso, sacrificamos nuestra libertad a favor de nuestra seguridad. Libertad de movimientos, libertad de reuniones, libertad de culto. Ya no hablo del agravio comparativo entre lo que se considera esencial y lo que no se considera esencial en la sociedad, porque han habido países donde las reuniones religiosas pues las consideraban esenciales, en otras, bueno, son reuniones que se pueden hacer en otros contextos. También nos dimos cuenta que, aunque el mundo es muy globalizado y en teoría el conocimiento y la comunicación funciona muy bien, en realidad no supimos sincronizar nuestra respuesta a esta pandemia. Y de lo que he leído con respecto a eso, me uno a lo que decía Dani. No soy un experto, no soy epidemiólogo, no soy economista, soy el pastor que va leyendo y va ejerciendo su discernimiento en eso. He identificado 3 categorías de respuestas a esta pandemia, como las veis aquí en pantalla, ¿vale? En la primera categoría es muy interesante que encontramos países solo de Asia, entre los cuales menciono Corea del Sur, Taiwán y Singapur, con un alto sentido de disciplina y de responsabilidad social, que entre las medidas que tomaron para confrontar esa pandemia encontramos
el uso de aplicaciones de seguimiento, pruebas exhaustivas. Acompañaron estas medidas por buena información veraz y apelaron a la cooperación voluntaria de una población bien informada. Es muy interesante este aspecto, porque en el segundo lugar tenemos como ejemplo a China, probablemente hay otros países, y el propósito de esta reunión no es hacer un análisis de cómo los países han respondido a la crisis, pero sí merece la pena ver informaciones que tienen que ver un poco con la Iglesia, ¿no? En ese caso, China centró su estrategia contra el virus por el control de la información en una cuarentena muy estricta, sobre todo vigilancia centralizada, saber dónde está cada uno de ellos, castigos severos a los que no cumplían con las medidas. Y no solo eso, de alguna forma, entre líneas, China intentó decir que los estados totalitarios son más eficientes que los estados democráticos en una situación como la pandemia. También intentó decir entre líneas que la democracia es muy frágil e ineficiente ante una crisis. También intentó decir que la disciplina social en la democracia es casi un mito y que en los países occidentales la responsabilidad ciudadana es muy precaria. Y si miramos atentamente, bueno, ya conocemos las noticias, habremos leído información sobre eso, es como media verdad, pero es una realidad en países como también el nuestro, ¿no? Entraríamos en la tercera categoría y aquí he decidido no poner ningún nombre para no excluir porque es muy amplio ese apartado. La tercera categoría encontramos países con un alto sentido de irresponsabilidad y son lugares donde las ideologías políticas tuvieron preeminencia ante la seguridad y ante el bien de las personas, ante los intereses colectivos. Y sabéis que es interesante que la mayoría de los países que se encuentran en este grupo son los países de una tradición judeocristiana. Y mientras estaba reflexionando sobre ese tema me pregunté cómo es posible que el Evangelio que nos enseña que seamos ciudadanos responsables, que nos enseña que seamos responsables con nuestras vidas, que seamos responsables con la vida de los demás, que seamos compasivos, que seamos comprensivos también con las necesidades del otro y sensibles a las necesidades de los que sufren. ¿Cómo es posible que en los países que se construyen en teoría, sobre estos principios, sobre estos valores cristianos, han sido entre los países más irresponsables a la hora de confrontar el COVID, ¿no? Esa pandemia? ¿Dónde está, podemos decir, dónde está la sociedad disciplinaria que se manifestó en los primeros siglos, de los cuales hablamos en otras situaciones, y mencionó Dani un poquito esta mañana? Cuando desaparecían los que tenían que ser responsables de la sociedad, cuando los médicos huían, cuando los políticos huían y buscaron su seguridad, los cristianos se ofrecieron con una actitud compasiva, no solo para cuidar a los enfermos, sino también implicarse en el enterramiento de los muertos. Eso es una sociedad disciplinaria. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han decía que los países asiáticos supieron controlar y afrontar mejor esa crisis porque ellos están construidos como países sobre una disciplina colectiva y una sociedad disciplinaria. Me gusta este concepto, sociedad disciplinaria, porque de alguna forma en la iglesia de los primeros siglos, en la iglesia que sobrevivió a muchas pandemias, encontramos también una sociedad disciplinaria. Pero con el paso del tiempo, incluso la iglesia se vuelve una sociedad indisciplinada o se vuelve como eco, o es transformada por el eco que la cultura de una sociedad indisciplinada en la cual vivimos nosotros se hace eco en la iglesia, ¿no? Siguiente punto de cómo esa pandemia afectó a la iglesia. Y no lo hablo desde la perspectiva de la conspiración o de la paranoia del gran hermano, ¿vale? Pero sí no puedo dejar de mencionar ese punto porque creo que es muy importante, ¿no? Cuando hablo del gran hermano, en primer lugar estoy hablando de vigilancia centralizada que está acompañada por medidas disciplinarias o por castigos severos para superar la pandemia. Y con eso
Me refiero a que hay un seguimiento, o por lo menos se proponía o se propone un seguimiento muy de cerca a los individuos, controlar a los individuos que son indisciplinados para poder controlar la pandemia y poder asegurar nuestra supervivencia. Pero eso no es nuevo, ¿no? Lo que estábamos escuchando de China, que los controlaba con los drones por la calle, los seguían y les preguntaban hacia dónde van, no tenían permiso, que bloquearon puertas de edificios para que la gente no saliera o que tomaron otras medidas de las cuales nosotros no nos enteramos. Me refiero a que estas medidas fueron adoptadas de alguna forma y en otro formato en la Europa que tenía que superar la epidemia de la peste. Y ahí he decidido compartir con vosotros nada más una descripción que Michel Foucault hizo sobre cómo Europa se convirtió en una sociedad disciplinaria cuando tuvo que luchar contra la epidemia de la peste. Y él la describe de esa forma. Dice, las casas se cerraban con llave desde fuera, las llaves tenían que ser entregadas a las autoridades, las personas que rompían clandestinamente la cuarentena eran condenadas a muerte, se mataba a los animales que corrían sueltos, la vigilancia era total. Se exigía una obediencia incondicional, se vigilaba cada casa. Durante los controles, todos los habitantes de la casa tenían que asomarse a las ventanas. A quienes vivían en patios traseros se les asignaba una ventana que daba a la calle. Llamaban a cada uno por su nombre personal y les preguntaban cómo se encontraban. Quien mentía se exponía a la pena de muerte. Se estableció un sistema de registro exhaustivo. El espacio se anquilosó en una red de células impermeables. Cada uno estaba encadenado a su sitio. Quien se movía arriesgaba su vida. El poder penetró hasta en los detalles más nimios de la existencia. Toda la sociedad se transformó en un panóptico y fue penetrada por completo por la mirada panóptica. Es interesante, ¿no?, ver un poco cómo la sociedad de la Europa de la Edad Media intentó hacer frente a una pandemia que dejó muchísimos más muertos que los que conocemos en esta pandemia. Ahora, el concepto de la sociedad o de mirada panóptica se origina en Jeremy Bentham, que proponía, para que os podáis hacer una idea, una cárcel construida alrededor de una torre y jugando con las luces y jugando con las sombras, hacía que desde la torre se pudieran ver todas las celdas. Sin embargo, los de las celdas no podían ver, no sabían con certeza si en la torre había o no había vigilancia. Se daba a entender que sí que había vigilancia. La realidad era resumir el aparato administrativo de una cárcel al mínimo número de personas y jugar con el miedo. Una vez que el individuo asumía este estado de miedo en su mente y proyectaba en la torre el miedo y también el vigilante que estaba ahí, de alguna forma podían ser controlados con más facilidad. Y ese concepto lo mencionaré un poquito más tarde, ¿no? Es verdad que nosotros en el siglo XXI en España y en algunos países que conocemos por cercanía, no sufrimos tales medidas como las que nos puso de ejemplo, bueno, la descripción que hizo Michel Foucault sobre cómo Europa afrontó el tema de la peste. Pero sí que en lugares como China, con alguna descripción quizás más actualizada, podríamos seguir la misma ruta, ¿no? La misma tendencia. En el contexto actual, lo que sí podemos observar y podemos ver es que la tecnología se volvió aliada tanto de los poderes democráticos como de los poderes totalitarios para controlar al ciudadano. No es que los países democráticos solo ellos tienen acceso a la tecnología para poder disfrutar y favorecer el desarrollo de la sociedad, sino que en ese caso la tecnología está en mano tanto de los buenos como de los malos. Pero con eso no me refiero a que los países democráticos o los países autoritarios son buenos o malos, eso ya es otro tema y los que tienen derecho de evaluarlos y de decidir qué tipo de sociedades son, los dejo en vuestras manos.
Lo que sí quiero decir con el uso de la tecnología en mano de las democracias y en mano de los países autoritarios, me refiero a un concepto que últimamente se escucha cada vez más, el concepto del crédito social. Probablemente habréis oído del concepto de crédito social. Estamos hablando de una especie de control del individuo basados en los algoritmos de la inteligencia artificial. Con eso me refiero a que ese crédito se construye con la ayuda del sistema de la vigilancia pública y de los datos recopilados de todos los gadgets inteligentes que nosotros utilizamos. Es decir, gracias a la vigilancia y a los teléfonos, independientemente de qué aparato de tecnología utilizamos, lo que se conoce sobre nosotros son información como la ubicación, dónde estuvimos, los restaurantes donde comimos, los lugares que visitamos, las páginas web que visitamos, los mensajes que escribimos, cuál es nuestra opinión o juicio de valores con respecto a los poderes políticos, a la administración, etcétera, etcétera. Y entonces, en función de toda esta información que se recopila y en función de tu obediencia al sistema, tienes más crédito o menos crédito. Es verdad que no es un sistema generalizado, porque en ese momento hay solo algunas ciudades de China que funciona como una prueba piloto para poder controlar la sociedad en pos de la seguridad, pero hay varios filósofos y hay varios analistas que dicen que el mundo se orienta y se dirige hacia algo parecido. En ese sentido, hay un filósofo, creo que todos conocéis, Yuval Noah Harari, que decía que en los últimos años los gobernantes, los gobiernos y las empresas han recurrido a tecnologías cada vez más sofisticadas para rastrear, vigilar y manipular a las personas. Es la primera vez en la historia de la humanidad que puedes seguir a todo el mundo, todo el tiempo y reunir y analizar tantos datos de cada individuo que entiendes a esa persona mejor que la que ella se comprende a sí misma. Con la excusa de la epidemia, la excusa es la necesidad de interrumpir el contagio. Ahora me parece muy interesante lo que dice este filósofo. Dice, pero si no vamos con cuidado, eso puede ser el origen del peor sistema totalitario que haya existido jamás. Nuestra libertad está seriamente amenazada. Y hay otros que ahora no tenemos tiempo para presentar aquí. Pero lo interesante es, y quiero que veáis un poco hacia dónde se orienta, hacia dónde se dirige el mundo, la sociedad que nosotros conocemos. Ahora, a esto me gustaría añadir algo del que se habla mucho también en nuestros días, sobre la decisión de Google, de Facebook, de Twitter, de la Unión Europea, de España, de crear una especie de Ministerio de la Verdad. Conocéis ese sintagma, ¿no? Intentar controlar lo que se dice a las personas. Es verdad que no voy a entrar en esa perspectiva distópica, ¿no? Pero me refiero a que como fruto del auge de tantas noticias falsas, se decidió crear un mecanismo que controlara un poco lo que se está presentando a las personas, que evaluasen cuáles son noticias verdaderas, cuáles son falsas, cuáles son las noticias que se permite que la gente conociera y cuáles son las noticias que la gente no hace falta que conozca, o controlar todo eso. Creo que es peligroso, ¿sabéis por qué? Porque ¿cómo sabemos que un día no llegarán a censurar cualquier mensaje que no coincida con la cosmovisión o con la ideología del que dirige ese mecanismo o este Ministerio de la Verdad? En ese contexto, proclamar, por ejemplo, teniendo algo relacionado con nosotros, lo que decía Isaac ayer por la noche, ¿no? En ese contexto, proclamar que ha caído la Babilonia, utilizando nuestra terminología adventista, o decir que cualquier sistema que no pone a Dios, que no pone a Dios en el centro de su vida, o que pone a Dios a un lado, está condenado al fracaso. Quizás en primera fase puede ser considerado como una fake news, después podría ser censurada y por último podría ser perseguida. No es algo tan lejano, no es algo tan imposible como nos imaginábamos antes de la pandemia. Aunque puede parecer quizás un poco conspirativo,
nos estamos dirigiendo paso a paso hacia una sociedad y hacia un control cada vez más absoluto. Podríamos decir que somos testigos de una sociedad panóptica post-pandémica, que utiliza, por un lado, la manipulación informativa y, por el otro lado, utiliza la vigilancia digital. Ahora, lo interesante es que a lo largo de la historia, todos los poderes totalitarios han justificado su razón de ser en la necesidad de construir sociedades disciplinadas que superasen la miseria y que consiguiesen la gloria. De ahí comenzó todo. Ahora, si yo me pienso y voy recopilando toda esta información y pienso también en la perspectiva apocalíptica o en la perspectiva que encontramos en la Biblia con respecto al fin del mundo, tal como la Biblia la ve, según Apocalipsis 13, 16, 18, nos dirigimos hacia un control totalitario global donde la libertad dependerá de tu sometimiento al sistema, a un sistema antagónico al reino de los cielos. Quizás estamos mucho más cerca del cumplimiento de esa profecía de lo que nos imaginamos. O quizás el mundo se está orientando hacia este tipo de sistema del que Juan estaba hablando en el siglo I. ¿Vale? Podríamos hablar mucho sobre ese tema, pero bueno, hasta ahora vimos algunos cambios en la sociedad que implícitamente tienen que ver o pueden dejar su huella en la Iglesia. Y ahora vamos a hablar un poco sobre cómo ha impactado de forma explícita esta pandemia a la Iglesia. Y ahí me referiré a las dos categorías de efectos, ¿vale? Efectos positivos y efectos negativos. Me gustaría comenzar con los efectos positivos. Lo que sí admiré y aprecio, y creo que es algo muy bueno, vi más presencia del mensaje adventista en las redes sociales y en Internet. Como que de repente la Iglesia descubrió que se pueden utilizar las redes mucho más de lo que lo hacían antes. Y el supermercado del cual hablaba Dani está muy bien abastecido, la gente puede elegir, puede estar en su casa y escuchar un sermón de Estados Unidos o de Australia o de África o en función de su orientación teológica, más liberal, más conservadora o menos conservadora, ¿vale? Otra cosa admirable es el hecho de que esa crisis activó el civismo entre los miembros de Iglesia. Y si hablamos de una sociedad disciplinaria, sí que vi en la Iglesia una sociedad disciplinaria. Vi personas comprometidas no solo con los miembros de Iglesia, sino también comprometidos con favorecer y con ayudar a la sociedad. Me agradó cuando los que compartían alimentos de ADRA de nuestra iglesia, de aquí del campus, nos contaron que la Guardia Civil les paró para agradecerles por lo que estaban haciendo a favor de los necesitados, y eso es admirable. También vi implicación de los responsables de Iglesia en el cuidado de los miembros, de llamarles, de preocuparse por ellos. Varios miembros me dijeron, como nunca me llamaron los ancianos, preguntándome cómo estoy y qué es lo que hacía, aparte del pastor y aparte de alguna otra persona. Como que de repente nos dimos cuenta que es importante que estemos en contacto uno con otro, que es importante que nos preocupemos unos por otros. En otros casos, los grupos naturales se vieron como fundamentales para asegurar la supervivencia de la Iglesia. Porque grupos de amigos que se reunían de repente, si antes de la pandemia se reunían para hablar de ocio, de otras cosas, como que encontraron cada vez más hueco para comentarios religiosos, para el estudio de la Biblia. Y me decían, no sé cómo, pero nos convertimos en un grupo pequeño. Y antes era impensable que se reuniesen para estudiar la Biblia, para orar. Y eso también ha sido bueno. También hay una implicación evidente de la Iglesia en la comunidad a través de la ayuda social. De hecho, las organizaciones religiosas han sido entre las primeras que se implicaron y se organizaron en ayudar a la sociedad. Es verdad que son más pequeñitas y es mucho más fácil organizar una ayuda desde la perspectiva de una institución más reducida que desde una institución muy grande. Otra cosa buena es que se han buscado y se han encontrado soluciones para atender espiritualmente a los hermanos. Y ahí conozco adultos, jóvenes, pioneros,
que se implicaron en dar vida a su iglesia a través de Zoom, a través de YouTube, a través de redes sociales, grabando vídeos, enviando a los hermanos mensajes de ánimo y de motivación. Eso también ha sido bueno, porque de alguna forma los que son más familiares con la tecnología, que son los jóvenes, han sido los que en muchas iglesias, por lo menos en las que yo conozco, han tomado la batuta para implicarse y motivar a los hermanos. En algunos casos, esa crisis del COVID ha desencadenado una especie de despertar espiritual. He podido hablar con un hombre de negocios que hace tiempo olvidó, digamos, la iglesia, no tanto la olvidó, sino que tenía otras prioridades. Y el hecho de haber pasado por esta experiencia activó en él un interés genuino en quién es Jesús y qué significa Jesús para él en ese contexto. Es verdad que otras iglesias han entendido que su supervivencia depende de grupos pequeños y se han reorganizado como grupos pequeños, grupos de escuela sabática por Zoom, grupos para ayudar a los hermanos, grupos de oración por redes sociales, etc. También, aunque mucho se habla de la importancia de las iglesias pequeñas, y entiendo que es más fácil gestionar y llevar una iglesia pequeña, las iglesias grandes han tenido la ventaja de responder y dejar una huella aún más impactante en las multitudes. Y me refiero no solo a nuestras iglesias, me refiero también a iglesias evangélicas, porque un número más grande de personas han podido juntar más recursos económicos, han podido comprar más materiales para compartir, alimentos, etcétera, ayudar a muchísimas más personas. Eso a nivel de impacto positivo. Veamos ahora algo, haciendo autocrítica, qué impactos negativos he observado. Mencionó Daniel la vulnerabilidad y la fragilidad de la estructura institucional de nuestra iglesia. Y añadiría iría un poquito más por esa línea y pensado un poquito en una iglesia cuya estructura depende de las ofrendas y de los diezmos. En cuanto la gente no se reúne, la gente se olvida de que tiene que ser solidaria o que tiene que responder con fidelidad a los principios de la palabra de Dios. Pero en sí, la estructura institucional de nuestra iglesia ha demostrado que no es tan efectiva en contextos como el del coronavirus. Fijaos que hasta ahora podríamos haber aprovechado una escuela sabática para hablar sobre ese tema o para hacernos eco de lo que está pasando y buscar soluciones juntos. Otra cosa que nos reveló es el hecho de que no sabemos ser iglesia fuera de los lugares de culto. Como que de alguna forma nos convertimos en adictos a nuestras reuniones presenciales de iglesia, como que somos iglesia y vamos a la iglesia solo cuando nos reunimos en un lugar de culto. Para otros, esa pandemia se convirtió en la mejor excusa para dejar de congregarse. No voy y he solucionado el asunto. La pandemia es la mejor excusa para hacerlo. En otro caso, esa pandemia puso en evidencia la ridiculez de la espiritualidad capitalista. Y con eso me refiero a aquella tendencia o a aquella enseñanza que dice, bueno, si yo soy creyente, el Señor me protegerá. Escuché muchos mensajes, hermanos, no temáis, incluso algunos reprendiendo el espíritu de la pandemia, etcétera, etcétera, bueno, en función de su orientación teológica. Pero incluso en nuestras iglesias, personas que decían, a nosotros no nos puede tocar, porque nosotros tenemos la reforma pro salud, nosotros comemos de forma saludable, nosotros tenemos al Señor, aquí hay promesas del Señor, el Señor nos ha prometido que enviaría a sus ángeles que estarán a nuestro lado y no nos pasará nada. Yo no sé si habéis acompañado a algún familiar por haber perdido a un ser querido como resultado del COVID, pero no es nada cómodo tener que consolar a personas que han perdido seres queridos como resultado de esa pandemia. Y ahí es donde quizás se pone en evidencia el hecho de que entendemos mal la Biblia o tenemos una perspectiva capitalista. Si yo invierto, voy a la iglesia, doy diezmo, participo en los cultos, Dios me tiene que hacer eso. Los dividendos se tienen que ver en mi salud, en mi cuidado, a mí no me tiene que pasar nada. Sin embargo,
vivimos en un mundo que no funciona por el principio causa-efecto. No siempre funciona por ese principio causa-efecto. Y ahí es donde la fe de muchos fue chasqueada, porque se dieron cuenta que construyeron su espiritualidad sobre unas expectativas equivocadas. Probablemente el mayor impacto negativo se vio en los niños y en los adolescentes, y Maijo nos habló una vez cuando hizo un análisis sobre el tema de la pandemia, porque, claro, no sabemos, esa pandemia puso en evidencia que no sabemos cómo divertirnos en familia, más allá del fin de semana, y es más fácil derivar y abandonar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, para la diversión virtual, que se entretengan ahí para que nosotros podamos hacer las cosas de los mayores. Y eso es una realidad. Otra cosa que vimos como una especie de tendencia negativa podría ser la digitalización o la virtualización de la fe, que en sí no es malo, pero si mi fe se resume solo a lo que publico en las redes sociales o a lo que emitimos en las redes sociales, en realidad se convierte en una especie de exhibicionismo religioso virtual. Ahí soy religioso porque mis frases, porque lo que publico ya está relacionado con Dios, y yo en mi vida ya tengo más cosas que hacer y tengo mis cosas que hacer como para dedicarme a la fe. Es verdad que virtualizar la fe o digitalizar la fe podría ser una gran oportunidad evangelística, pero si la fe se resume solo a lo que hago en el mundo virtual, entonces progresivamente dejamos de ser iglesia, lo que nos mencionó en la primera presentación Daniel. El pastor Óscar López hablaba de la depersonalización del trabajo pastoral. Y sí es verdad que, como culpa del miedo, yo que sé, que otras historias pueden haber detrás, es fácil de abandonar a las personas y resumir todo a un WhatsApp o a enviar un mensaje a través de las redes sociales. Pero creo que eso también ha tenido una carga positiva, una parte positiva, porque, como os decía, los hermanos se han implicado a llamar a los suyos, en llamar a los miembros de la iglesia, en hablar con ellos, en escucharles, y eso es positivo. Pero si el trabajo pastoral se resume solo a WhatsApps y a mensajes, ahí es donde se está perdiendo este sentido de comunidad, ese sentido de familia. Creo que no solo a los pastores, me refiero ahora a todos los que somos responsables de nuestras iglesias, no hemos de abandonar nuestra responsabilidad aún más en tiempos complicados como el de la pandemia. Y por último, observamos un auge de todo tipo de teorías conspiracionistas que intentan explicar la pandemia. Y por teorías conspiracionistas no me refiero a lo que cree, yo que sé, todo el mundo por ahí, o los evangélicos, o los católicos, u otros. Me refiero a teorías conspiracionistas adventistas. Me gustó mucho esta imagen, que está hecho por un profesor de teología, si no me equivoco, de Newbold, que habló un poco sobre cuáles son la mayoría de las teorías conspiracionistas en la iglesia adventista. Y ahí tenéis algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que pone en evidencia el auge de las teorías conspiracionistas incluso en el seno de nuestra iglesia? Creo que, en primer lugar, pone en evidencia que tenemos poco discernimiento cultural y no sabemos cómo interpretar el mundo en el que vivimos. En segundo lugar, creo que hay una falta de hermenéutica bíblica saludable. No sabemos cómo interpretar la Biblia. Y por esa razón intentamos vincular a todos los eventos que ocurren por ahí algún versículo bíblico y lo presentamos como un cumplimiento de profecía. También creo que pone en evidencia el hecho de que en muchos lugares la Iglesia no da respuestas válidas a las preguntas que las personas tienen. Y son respuestas muy simplistas o muy superficiales. Como una persona que puede sufrir, por ejemplo, un cáncer o un problema psicológico y se le dice, bueno, voy a orar por ti y Dios ha solucionado el problema. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. También creo que muchas personas se han convertido en víctimas de cualquier tipo de doctrina o viento de doctrina, como dice el apóstol Pablo, y por eso hay todo tipo de conspiraciones
marca adventista. Ahora nos preguntamos, ¿por qué abundan las teorías conspiracionistas en la sociedad y en la Iglesia? ¿Y qué sentido tiene que ocurriese eso en una iglesia que pretende tener acceso a la verdad, que conoce la verdad, que domina la verdad? Y si la relación con Dios nos abre los ojos para discernir entre la verdad y la mentira, como nos dice las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, entonces, ¿por qué el pueblo del libro es víctima de tantas teorías conspiracionistas? ¿Qué hay detrás de esa actitud? ¿Cuál es la lectura? ¿Por qué nos convertimos en víctimas de ello? Dos citas quiero compartir con vosotros. Bueno, primero es una cita de una escritora, Anna McLaughlin, y después os presentaré los resultados de un estudio hecho con respecto a esto. Fijaos qué dice esa escritora. Dice así: al pasar mucho tiempo conectados online desde casa, muchos de nosotros nos sentimos obligados a investigar. Entonces el problema es que cuando los seres humanos están expuestos a un estrés elevado y quieren disminuir la incertidumbre, pueden perder su capacidad de evaluar y sopesar la información de manera eficiente. Eso significa que es posible que no podamos discernir la información creíble de las que no son correctas o que son parciales. Y aún más, en un contexto en el que los motores de búsqueda y los algoritmos sociales de Internet están optimizados para priorizar el contenido que mejor coincide con nuestros valores y creencias existentes. Por un lado el estrés, ¿vale? Y por el otro lado, los motores de búsqueda y los algoritmos sociales de Internet que se están construyendo en función de nuestras apetencias virtuales. Y en función de lo que yo voy buscando, ahí se crea como una especie de algoritmo. Este tipo está buscando solo información sobre la ley dominical, por dar un ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando irá buscando en Internet, ¿qué es lo que le va a salir ahí? Noticias de tipo, el Papa ha firmado un decreto, Obama, ¿recordáis que Obama tenía en su cajón el decreto ya firmado? Solo esperaba presentarlo al Congreso, y noticias de este tipo. Después, en un estudio que fue publicado por la revista Science, The Spread of True and False News Online, publicado el 9 de marzo de 2018, afirmó lo siguiente. Dice, existe una preocupación mundial por las noticias falsas y la posibilidad de que puedan influir en el bienestar político, económico y social. Fijaos que las noticias falsas, los fake news, se han convertido en una herramienta para controlar el bienestar político, económico y social. Para comprender cómo se difunden las noticias, hay tres científicos, entre los cuales el primero es el Khashoggi, usó conjunto de datos de cascadas de rumores en Twitter desde 2006 al 2017. Un estudio bastante amplio y que se tomaron 11 años para hacerlo. Dice, aproximadamente 126.000 rumores fueron difundidos por 3 millones de personas. Las noticias falsas llegaron a más personas que la verdad. El 1% superior de las cascadas de noticias falsas se difundió entre 1.000 y 100.000 personas, mientras que la verdad rara vez se difundió a más de 1.000 personas. La falsedad también se difundió más rápido que la verdad. El grado de novedad y las reacciones emocionales de los destinatarios pueden ser responsables de las diferencias observadas. Ahora, si tenemos en cuenta lo que decía la escritora Anna McLaughlin y después lo que son los resultados de este estudio, podríamos decir que por un lado es el estrés, por el otro lado son los algoritmos sociales del Internet, después el grado de novedad, las reacciones emocionales junto con la falta de hermenéutica bíblica saludable y de una hermenéutica social y cultural, nos convierte en víctimas de las teorías conspirativas. Y no voy a entrar en detalles, esto ya es para un tema de AEWAE, ¿no? De las teorías conspirativas en nuestra iglesia. Pero yendo más allá de eso y poniendo a un lado esta tendencia de teorías conspiracionistas, creo, mis queridos hermanos, que estamos cada vez más cerca del cumplimiento de lo que encontramos en Apocalipsis 13, 16, 18. Con eso me refiero a que políticamente, me refiero a que tecnológicamente, me refiero a que socialmente y espiritualmente el mundo avanza con pasos agigantados hacia el cumplimiento de esta profecía. Nos estamos dirigiendo
hacia una sociedad panóptica donde todo el mundo está cada vez más controlado y donde llegará un momento que se nos impondrá elegir entre un sistema u otro sistema. Y ahí sí que tendrá muchísima relevancia advertir y presentar el mensaje de los 3 ángeles, del cual estaba hablando Isaac ayer. Para ir concluyendo, ¿cómo podremos sobrevivir? ¿O qué tendría que hacer la Iglesia para sobrevivir? Creo que la primera lección quizás la he aprendido. Y creo que la solidaridad, la unión y la solidaridad es el camino que la Iglesia tendría que seguir para poder hacer frente a crisis futuras y a epidemias que puedan asolar a la humanidad a lo largo del futuro que nos queda. Porque la solidaridad hace que las personas sean más abiertas hacia el mensaje que nosotros queremos presentar. Y también podemos decir que la solidaridad abre puertas y deriva prejuicios. Unidad y solidaridad. ¿Recordáis que los profetas a lo largo de la historia advirtieron al pueblo de Israel sobre la destrucción del templo? Y llegaron a decir, no, ese templo es indestructible, ahí está Yahvé, el templo de Yahvé. ¿Recordáis las veces que incluso a Jeremías le dijeron, no, eso no puede desaparecer? Yahvé está presente aquí, si Uza tocó el arca y cayó fulminado, y aquí puede entrar el sumo sacerdote y con mucho cuidado, y después de sacrificar tantos animales, ¿cómo podrán venir a destruir el templo? Y sin embargo vinieron los babilonios. Y entraron en el atrio, y entraron en el lugar santo, y entraron en el lugar santísimo, y no pasó nada. Se llevaron todo a Babilonia y de repente su sistema religioso se vio vaciado de su contenido. De repente se encontraron que nada tenía sentido. Pues en ese contexto, donde la crisis de la captividad babilónica puso fin a aquel sistema religioso que tenía ya años y años de existencia, nació el concepto de la sinagoga, que aseguró la supervivencia del pueblo de Israel durante la cautividad y hasta hoy día. El templo dejó de existir, sin embargo la sinagoga existe. Y pensad un poquito en esas dos ideas. Mientras estaba reflexionando y pensé en esa historia, porque estoy ahora profundizando el libro de Ezra. Aquí presenté un tema relacionado, una serie inspirada en el libro de Nehemías, y me di cuenta de que el templo en sí era, les presentaba a ellos una experiencia religiosa contemplativa y multitudinaria. Sin embargo, la sinagoga era el modelo de una experiencia religiosa dinámica y mucho más íntima. Por eso, creo que si seguimos esa experiencia del pueblo de Israel y a raíz de lo que puso en evidencia esa pandemia, creo que estamos ante la necesidad de reestructurar nuestro concepto de iglesia como institución y quizás nuestra forma de entender y de experimentar la espiritualidad. Quizás el Señor nos llama a que aprendamos a ser iglesia en nuestros hogares, mucho más que reunirnos multitudes y a tener una experiencia contemplativa, no una experiencia que implique a todos. Por eso creo que quizás ese es el momento del que tanto hablamos de las iglesias de hogar o de los grupos pequeños o de las células. Creo que el Señor nos invita a que pasemos de una experiencia religiosa con una fuerte tendencia contemplativa a una experiencia religiosa dinámica que involucra a la mayoría. Última diapositiva y a nivel de la conclusión. No sé cuántos de vosotros conocéis o habéis oído de la historia de la tribu, la historia. Salió en evidente la historia de los Moken, precisamente por lo que ocurrió en diciembre de 2004, en el maremoto y la muerte de cientos de miles de personas. Esa tribu se les conoce como los gitanos del mar y tienen sus casas sobre las aguas tailandesas y birmanas. Tienen una especie de barcas que se construyen ellos mismos y se llama kabang. Son cazadores, recolectadores, venden por ahí, por sus pueblos en su mundo, todo lo que ellos consiguen. Pescan con redes y arpones primarios. Han desarrollado la capacidad de andar por el fondo del mar. Aguantan varios minutos debajo del agua
y ven mejor que el resto si abren los ojos cuando están sumergidos. Podemos decir que son una tribu que tiene un excelente dominio del mar. Sobre todo, el ambiente en el que viven lo conocen muy bien y lo dominan muy bien de manera que ellos como pueblo puedan sobrevivir. Lo interesante es que fueron los únicos nativos que se salvaron integralmente en el maremoto del Pacífico. ¿Sabéis por qué? Porque supieron leer el mar, supieron leer las señales del mar de aquel entonces. Los otros pescadores de la zona no se salvaron porque no supieron leer las señales del mar. En el lenguaje bíblico podríamos decir que ellos supieron entender las señales de los tiempos. Mi pregunta es, ¿entiende la Iglesia la señal de esta pandemia? ¿Entendemos la señal que esta pandemia, con todo lo que ha transmitido ella en su conjunto, ha puesto ante nosotros? O, como decía el pastor Daniel, volveremos a lo de antes, a lo conocido, a lo que es cómodo, a lo que nos deja en paz. Yo espero que tengamos este discernimiento espiritual y que sepamos leer la señal de nuestro tiempo en lo que tiene que ver con nuestra Iglesia. Os invito a que oremos juntos y que le pidamos al Señor sabiduría y discernimiento para que sepamos leer y sepamos interpretar cada uno, tanto a nivel individual como a nivel eclesiástico, qué es lo que hemos de hacer, cómo hemos de ser, qué hemos de interpretar para que nuestra Iglesia no solo sobreviva, sino que sea una Iglesia victoriosa, ¿no? Así como nos habla la Biblia. Oremos. Padre que moras en los cielos, en un mundo tan complejo como en el que vivimos, nos aferramos a tus promesas y a la obra del Espíritu Santo para poder, en primer lugar, tener discernimiento y saber interpretar el mundo en el que vivimos, saber interpretar las Escrituras y, sobre todo, encarnar las Escrituras, expresando nuestra simpatía, nuestra empatía y, sobre todo, nuestra solidaridad con las personas, nuestra sensibilidad con ellas, nuestra compasión. Gracias porque tienes mucha paciencia con nosotros y a pesar de lo que nos está ocurriendo, nos aguantas, nos acompañas, nos sigues inspirando, sacudes nuestras conciencias y quieres que nosotros tengamos la mente abierta para entender e interpretar las señales de los tiempos que vivimos. Ayúdanos a centrarnos en cómo poder responder a las necesidades que hay en el día de hoy, pero con nuestra mirada puesta en el más allá, nuestra mirada puesta en el día cuando tú volverás. Y ahí sí que volveremos a ser iglesia en el verdadero sentido de la palabra, contigo presente y con todos los redimidos. Encomiendo la iglesia del CEAS en tus manos, encomiendo el proyecto AEGUAE y Aula 7 Activa en tus manos. Gracias por el gran trabajo que están haciendo. Y ayúdanos, Señor, a poder estar siempre dispuestos a dar cuenta de la esperanza que hay en nosotros. En nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Gracias. Bueno, y aquí termina la primera parte, las ponencias de la mañana, pero no termina el programa, ¿ok? Ahora os animamos a que vayáis al link que os hemos enviado en el email a través del correo de AEGUAE y pinchéis en el link que os hemos enviado para que os redireccione a Zoom. Allí nos vamos a reunir en grupos pequeños, como hicimos ayer. Os comento un poco la dinámica. Una vez pinchéis en el link, vais a entrar en una sala con muchas personas, ¿ok? Y tenéis que ser un poco pacientes porque cuando hayáis entrado una buena cantidad de personas, automáticamente os redirigirán a grupos pequeños de 7, 8 personas,
donde un responsable va a ir llevando unas preguntas de debate y de reflexión en relación a los temas que hemos tenido esta mañana. El segundo anuncio, os invitamos a que nos sigáis en nuestro Instagram, @aeguae_org, para que estéis al tanto de las últimas noticias de aeguae, también de la revista y de cosas que vamos a ir publicando a lo largo del finde y después, post-convención. Y para finalizar, anunciaros que el programa de esta tarde comienza a las 5 de la tarde, hora española, y poco más. Que Dios os bendiga. Te lo tienes que poner.